Muy bien, hermanos, estamos ya en nuestra clase de los miércoles. Estamos estudiando la confesión belga de fe y vamos a compartir el artículo que nos corresponde, es el artículo 2. Aquí lo tienen. ¿Qué pasó? Muy bien. Recuerden, la confesión belga fue escrita en 1561 por el pastor Guido de Bresse, que estaba pastoreando a iglesias en los Países Bajos o los países de Bélgica, y él, como muchísimos cristianos de su tiempo, fue perseguido, fue encarcelado y fue martirizado, murió colgado por su fe en Cristo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la confesión belga y estudiamos el artículo 1, solo hay un Dios. Vamos a leerlo juntos para repasarlo, hermanos. Dice así el artículo 1, todos juntos, por favor. Ahora no tienen, ¿verdad? Es cierto que nada más dimos el 2, ok. Es que no nos ha llegado, Amazon no ha publicado las 3 formas de unidad, no sé por qué, ¿verdad? En el formato del libro físico. Pero yo lo voy a leer, hermanos. Dice así: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que solo hay un ser simple y espiritual al que llamamos Dios. Y creemos que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y la fuente rebosante de todo bien. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? El artículo número 1, solo hay un Dios. Y ahora vamos a estudiar el artículo número 2, que ahora sí lo tienen todos, y vamos a leerlo. ¿Por qué medios Dios se nos da a conocer? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: conocemos a Dios por 2 medios. Primero, por la creación, preservación y gobierno del universo, el cual es ante nuestros ojos como un libro muy elegante, en donde todas las criaturas, grandes y pequeñas, son como tantas letras que nos conducen a ver claramente las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo. Todas esas cosas son suficientes para convencer a los hombres y dejarlos sin excusa. Segundo, Dios se nos da a conocer de una manera más clara y plena por su santa y divina palabra, es decir, hasta donde nos es necesario saber en esta vida para su gloria y nuestra salvación. Amén. Ahí tenemos el artículo número 2, que es el que vamos a estudiar hoy. El artículo número 1, entonces, nos dice que solo hay un Dios. Y entonces el artículo 2 nos va a enseñar cómo conocer a este Dios, ¿verdad? Estudiamos varios atributos de Dios, pero ahora nosotros procedemos a preguntarnos cómo, por qué medios conocemos a Dios. Y es lo que el artículo 2 va a tratar. Y entonces nuestra confesión empieza diciendo: conocemos a Dios por 2 medios. Pero antes de mirar esa declaración, vea cómo se titula el artículo: ¿por qué medios Dios se nos da a conocer? Noten también lo que dice en el artículo más adelante, cuando dice segundo, ¿ya lo vieron casi al final? Dice: Dios se nos da a conocer. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque aunque nosotros conocemos a Dios, lo conocemos por el acto de la revelación. Es decir, la revelación es el acto por medio del cual Dios se da a conocer. Recuerden que la revelación significa que nosotros, el hombre pecador, no puede llegar a conocer a Dios por sí mismo.
Dios se tiene que revelar, Dios se tiene que dar a conocer. Y eso es lo que Él hace. Ya el acto mismo de darse a conocer, de revelarse, es un acto de la gracia de Dios. Porque el hombre no merece que Dios se dé a conocer. Entonces, el hecho de que Él se revele ya muestra el amor de Dios, la gracia de Dios. Y entonces, Guido de Brès, que fue el pastor que redactó este artículo, la Confesión Belga, él, hermanos, estaba combatiendo principalmente contra dos grupos: la Iglesia Católica Romana de su tiempo, que se había apartado de la palabra de Dios, y contra otro grupo que se llamaban los anabaptistas. Y la Iglesia Católica Romana creen en la palabra de Dios, es la palabra infalible de Dios, pero además creen que uno llega a conocer la voluntad de Dios por medio de lo que ellos llaman la santa tradición, la tradición viva. ¿Ok? Entonces, tienen la palabra más la tradición. Y los anabaptistas, que significa rebautizadores, porque ellos negaron el bautismo de la Iglesia Católica, de los reformadores, y se volvieron a bautizar. Por eso se les conocía como anabaptistas, los rebautizadores. ¿Ok? Ellos eran un grupo muy interesante, muy controversial, que creían que sí, la Biblia era la palabra de Dios, pero que Dios se da a conocer también por medio de sueños, por medio de una luz interior que hay en nosotros, por medio de sugerencias, sugestiones, por medio de una vida de piedad. El Espíritu Santo te revela cosas nuevas, al grado que muchos de ellos llegaron a despreciar la Biblia como la palabra de Dios. Esas dos ideas existen todavía el día de hoy y se han multiplicado. Hay unos que de plano niegan la palabra de Dios. Hay otros que dicen, bueno, la Iglesia Católica Romana sigue sosteniendo, ¿verdad?, que uno llega a conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia y también de la tradición, y que cuando el Papa habla desde su silla papal, oficialmente, ex cátedra, como dicen ellos, eso ya también es prácticamente palabra de Dios, es vinculante para todos los cristianos. Por eso es que ellos creen en la virginidad perpetua de María, aunque la Biblia no dice eso. Por eso es que ellos creen que María también fue concebida sin pecado y ella no murió, sino fue llevada al cielo, aunque la Biblia no enseña eso. ¿Ok? Y así hay muchas cosas más. Por ejemplo, que el Papa es el vicario de Cristo, es decir, que está en el lugar de Cristo, aunque la Biblia no enseña eso. Pero también la idea de los anabaptistas, de que somos guiados por la luz interior del Espíritu en nuestras vidas, despreciando la palabra de Dios, está vivita y coleando el día de hoy. Creo que abunda mucho más. Hay profetas, hay apóstoles que reciben nuevas revelaciones y ya no prestan atención a la palabra de Dios. Pero la iglesia reformada, la iglesia bíblica cristiana, ha dejado claro en la Confesión Belga, junto con otros documentos confesionales que tenemos, cómo es que nosotros llegamos a conocer a Dios. Primeramente porque Él se nos da a conocer, porque Él se revela. Y ahí, en esa declaración, la iglesia reformada ya está afirmando la soberanía de Dios, de que es Él quien se da a conocer
y no es el hombre que lo llega a descubrir a Él. Es un acto, un hecho de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Porque Él se da a conocer. Bueno, ¿de qué manera? Dice la confesión de fe. Nosotros conocemos a Dios por dos medios o por dos modos. ¿Ok? Por dos medios. Primero, por la creación, preservación y gobierno del universo. Esto es muy claro, ¿verdad? En el libro de Génesis leemos sobre la creación de Dios. Pero también leemos en la Biblia en diferentes partes que Él creó y también preserva lo que creó, lo mantiene, le da subsistencia, pero que además lo gobierna. Esas tres cosas son muy importantes. Ese es el primer modo o medio por el cual conocemos a Dios. Por la creación, preservación y gobierno del universo, que en una palabra se haya llegado a conocer como la revelación general de Dios, porque sí es muy general, no entra en detalles, es general, pero de una manera más clara. La confesión dice: por la creación, preservación y gobierno del universo. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando Dios creó, no estaba creando sin sentido, sin propósito, sino que estaba creando y al mismo tiempo se estaba dando a conocer. Por eso es que, ¿verdad? Cuando alguien hace algo, ¿no? Cuando un artista hace algo, su obra no solamente nos dice lo que hizo, sino que su obra revela algo del artista. ¿Cierto o no? Por ejemplo, un escritor cuando escribe una obra, en su obra, aunque hable sobre algún tema en específico, en su obra nos está revelando sus ideas, incluso sus sentimientos, incluso sus preferencias. Todo en realidad nos revela, ¿verdad? De manera general. Entonces, si de un artista humano se puede decir que su obra lo revela a él de alguna manera, ¿cuánto más la creación de Dios no nos revela a Dios? Nos da a conocer a Dios. Pero además, la palabra preservación y gobierno del universo significa que Dios creó todas las cosas y las preserva, las sustenta y además las gobierna. Bueno, Guido de Bresse, cuando escribe este artículo de la Confesión belga, no estaba luchando con ideas filosóficas que se habían desarrollado y que se desarrollaron posterior a la vida de él, sino que estaba luchando principalmente contra la Iglesia Católica Romana y los anabaptistas, pero al mismo tiempo estas declaraciones, este primer modo de conocer a Dios, creación, preservación y gobierno del universo, nos enseñan que nuestro Dios, aunque es trascendente, está por encima de todo lo demás. Él es el Dios Altísimo. Al mismo tiempo Él es inmanente, es decir, está presente en su creación. No es un Dios que creó y abandonó a su creación. A eso se le llama deísmo, ¿verdad? Deísmo es una idea, una filosofía que dice
que está bien creer en Dios, pero Él es tan trascendente que Él no se va a molestar con involucrarse en el desarrollo y en el progreso de su creación. El sentido de Bres, ¿verdad? Y la fe reformada no están de acuerdo con eso. Decimos, no, Dios es trascendente, pero es inmanente. Pero también este primer modo de conocer a Dios va en contra de otras ideas, como por ejemplo el panteísmo. El panteísmo, pan no significa pan de la panadería, significa todo, y teísmo se refiere a la palabra Dios. Entonces el panteísmo enseña que en realidad Dios está presente en todas las cosas, de manera que está encerrado en todas las cosas. Dios está en el micrófono, Dios está en la madera, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, no. Esa es una inmanencia que en realidad encierra a Dios dentro de su creación. Entonces Dios es trascendente, pero es inmanente, pero al mismo tiempo no está encerrado o limitado por su creación, sino que el Dios trascendente crea su creación, la preserva, le da vida y la gobierna. Él es soberano sobre su creación. ¿Ok? Estas ideas son muy importantes que las tengamos en mente, amados hermanos. Muy, muy importantes, porque eso nos ayuda a ampliar nuestro entendimiento de la revelación de Dios. Nos ayudan a profundizar también y a evitar muchos errores. ¿Ok? Bueno, este modo de conocer a Dios se le llama también, dije, la revelación general de Dios. Es decir, su revelación en la creación. Pero en la creación en el sentido más amplio. En todas las cosas visibles e invisibles. Y dentro de todas las cosas también estamos ¿quiénes? Nosotros como seres humanos. Entonces, el hombre revela a Dios. Las montañas revelan a Dios. El mar, el océano revela a Dios. Cada cosa que Dios creó revela a Dios. Eso quiere decir que, bíblicamente hablando, no hay ningún ser humano que pueda decir que no conoce a Dios. En realidad, bíblicamente hablando, para Dios no hay ateos, aquellos que no creen en Dios. Lo que hay es gente necia y rebelde que niega que hay un Dios porque sabe que sí hay un Dios. ¿Ok? Ese Dios entonces lo conocemos por la creación, preservación y gobierno del universo. El universo existe porque Dios lo preserva y también lo está gobernando. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Preguntas, comentarios hasta aquí, hermanos. Vamos a ver los pasajes bíblicos. El primero está en el Salmo 19. Vamos al Salmo 19. Rápidamente. Vamos a encontrarlo. Dice ahí un salmo muy conocido que ustedes saben de memoria. Dice ahí el Salmo 19, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra extendió su cordel y hasta el confín del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, etcétera, etcétera. Noten, el Salmo 19 es muy ilustrativo, porque el Salmo 19 nos habla tanto de la revelación de Dios en su creación como en la Biblia, en las Escrituras. La primera parte habla de la revelación general de Dios, cómo Él se revela en la creación. Y noten, según este salmo podemos nosotros extraer ideas más puntuales acerca de cómo Dios se revela en su creación. Primeramente, vean cómo dice: los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos da a conocer la creación de Dios en el lenguaje del Salmo?
su gloria. Cada vez que vemos y contemplamos la creación de Dios, contemplamos su gloria, que Dios es glorioso. Segundo, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Noten, cuando habla de la expansión, se refiere al firmamento, a los cielos que nosotros vemos, ¿verdad? Y entonces dice que los cielos, la expansión anuncia, proclama la obra de sus manos. Entonces, la gloria de Dios que los cielos, en el sentido más amplio de la palabra, anuncian, esa gloria se concretiza en el hecho de que Dios es un artista muy diestro y muy hábil, muy sabio, de manera que la expansión anuncia la obra de sus manos. Es decir, por la obra que sus manos hicieron, como si fuera un artista, un artífice, sabio, inteligente, es que nosotros vemos la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, todo el universo en general anuncia su gloria, pero cuando observamos detalladamente vemos al artífice divino, la obra de sus manos, lo que Él formó con sabiduría. Pero además, el Salmo 19 dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso quiere decir que la creación no solamente de manera general nos revela a Dios, sino que cada día, en cada momento, habla de Dios, habla de su gloria, habla de su sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Así podemos analizar muchísimos pasajes de la Escritura y entender que en verdad Dios se da a conocer en la creación. Pero bueno, la Confesión Belga ahora nos lleva a Romanos 1. Vamos a Romanos 1. Romanos 1, 19 y 20. ¿Ok? Y ahí leemos lo siguiente. Pueden encontrarlo en sus Biblias. Romanos 1, 19 y 20. Dice, vamos a leerlo desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Ya vieron? Entonces, ahí el apóstol Pablo nos enseña también verdades más específicas de la revelación general de Dios, de la revelación de su creación. Nos dice, primeramente, que es Dios el que se manifiesta y por eso lo podemos conocer. Además nos dice, además de lo que el Salmo 19 nos dice, que la creación revela la gloria de Dios, la obra de sus manos, la destreza como sabio y divino artífice. Romanos 1:20 nos dice que las cosas invisibles de Él se hacen visibles en su creación, y son dos cosas, tres cosas en realidad: su eterno poder y divinidad. Es decir, que Dios es poderoso, que Dios es eterno, y bueno, que Él en sí mismo es la divinidad, la deidad, es decir, Dios mismo. Nadie pudo haber creado lo que existe a menos que fuera Dios, y ese Dios es poderoso. Y cuando dice su eterno poder, pues da a entender que Él también es eterno, su poder es eterno, Él es Dios eterno, existe para siempre. Son esas cosas que podemos conocer de Dios en su creación, ¿verdad?
en su creación. Bueno, ahí teníamos un texto que se eliminó, ¿verdad? Pero esos son suficientes hasta ahorita. Por eso dice la Convención Belga, conocemos a Dios por dos medios. Primero, por la creación, preservación y gobierno del universo, ya como los versículos bíblicos. Y luego, Guido de Brest describe la revelación general de Dios en la creación de dos maneras. El cual es ante nuestros ojos como ¿qué? Como un libro. Más bien lo describe de una manera, como un libro. ¿Ok? De hecho, este artículo 2 nos habla de dos libros. El primer libro es la creación. Entonces, el cual dice, el universo, es ante nuestros ojos como un libro muy elegante, en donde todas las criaturas, incluido el hombre, grandes y pequeñas, son como tantas letras, como muchas letras, que nos conducen a ver claramente las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo. Entonces, el primer libro de Dios es la creación. Es como un libro muy elegante donde cada cosa que Dios creó es como una letra que nos habla de Dios. ¿Por qué Guido de Brest utiliza esa expresión? Un libro muy elegante y todas las cosas que él creó son como letras de un libro. Pues porque ya leímos en el Salmo 19 que dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces es como un libro, ¿verdad? Las letras forman palabras, forman ideas, forman pensamientos, nos hablan de Dios. Por eso Guido de Brest dice que tú y yo somos como letras. Toda la creación de Dios son como letras que conforman el libro de la revelación general de Dios, su creación. Es por eso que desde esta perspectiva bíblica, no hay ateos. Lo que hay son necios. Por eso el Salmo 14, ¿qué dice? El Salmo 14 dice lo siguiente, vamos a leerlo. El Salmo 14 dice, Salmo de David, 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ya vieron? Entonces, en realidad, no hay ateos. Lo que hay son necios. Es decir, personas rebeldes, pecaminosas, que niegan lo evidente, que niegan la existencia de Dios que se revela en la creación. No hay ningún ser humano que no pueda decir no conozco a Dios, de acuerdo con la Biblia. Pablo incluso en Romanos dice, y lo repite aquí la confesión de fe, todas estas cosas son suficientes para convencer a los hombres y dejarlos sin excusa. Es lo que Pablo dice en Romanos 1. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, hermanos, no hay ningún ser humano en la tierra que pueda decir no conozco a Dios. Todos lo conocemos de una o de otra manera, y por eso es que nadie tiene excusa. Nadie. Exacto. Bíblicamente quiere decir que en el día del juicio nadie podrá decirle a Dios, yo no sabía de ti. Porque la creación de Dios habla de Él, y eso es suficiente para dejarnos sin excusa. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Hay una idea esparcida por allá de que no importa de qué religión seas, no importa que no hayas escuchado el Evangelio de Jesucristo, pero si tú eres una persona con buenas intenciones y eres sincero en buscar a Dios, y en tu religión, aunque no sea el cristianismo, tú buscas a Dios, Dios te va a salvar. Eso va en contra ¿de qué? De la Biblia. Porque si regresamos al Salmo 14, vamos a leerlo. El Salmo 14 nos dice el rey David,
Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y vean lo que dice, se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Y Romanos capítulo 3, de hecho, cita el Salmo 14 para confirmar la idea de que no hay ningún ser humano que se pueda salvar aparte del Evangelio de Jesucristo. No hay. Esa idea de que, es que ellos son sinceros y buscan a Dios en su religión y todas las religiones llevan al mismo Dios, es falsa. La Biblia no enseña eso. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, hermanos, comentarios hasta aquí. Sí, hermana. Se puede mencionar que no solamente en la creación, sino que también la Biblia dice que en ellos están escritas las leyes en los corazones. Correcto, hermano. Correcto. Sí, la misma Biblia nos enseña que parte, ¿verdad?, de la revelación de Dios es que Él ha escrito las obras de la ley en sus corazones. Que no es solo para el pueblo de Él, que iba a escribir la ley en sus corazones, en su mente. No, pero Pablo ahí está hablando recuerda, la ley de Dios es eterna, es universal. Fue dada al pueblo judío, pero esta ley de Dios es para toda la humanidad, lo acepten o no. Sí, pero cuando habla de que va a ser, cuando dice que iba a haber como una nueva... Sí, es en otro sentido, ¿verdad? Correcto. Sí, es en otro contexto, hermana. Es correcta la idea, nada más que es en otro contexto. Ese contexto es más de lo que Pablo, en continuidad con Romanos 1, que habla acerca de la injusticia de los hombres, dice que nadie puede poner excusa porque aún las obras de la ley están escritas en el corazón del hombre. ¿Sí, hermana? Lo leo, sí. Romanos 2:15. Correcto. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiendo. Exacto. Su razonamiento. Y ahí está hablando de la humanidad entera, no solamente de los judíos. Justo juicio de Dios. Correcto. Muy bien. Excelente. Ok, hermanos. ¿Comentarios adicionales? ¿Preguntas? Ok. Primer modo en que Dios se da a conocer es por medio de la creación, la revelación general. Y en palabras de la confesión belga, por medio de la creación, preservación y gobierno del universo, es decir, de todo lo que Dios ha creado. ¿Cuál es el otro libro, el otro modo en que conocemos a Dios? Ahí lo dice. Segundo, Dios se nos da a conocer de una manera más clara y plena, completa, por su santa y divina palabra, es decir, hasta donde nos es necesario saber en esta vida para su gloria y nuestra salvación. Varias cosas que tenemos que acotar aquí. Primero, Dios se nos da a conocer en la revelación general y hemos mencionado algunas cosas que conocemos de Él en su creación, pero es una revelación general para todos los hombres que no es suficiente para ser salvos. De acuerdo con la Biblia, la revelación general nos da a conocer a Dios, pero no nos salva. De acuerdo con la Biblia, lo que conocemos de Dios nos deja sin excusa, nos condena. Entonces, esa revelación general de Dios, aunque es perfecta y es completa, es insuficiente para salvarnos porque esa no era su propósito. No es que fuese defectuosa, no. Su revelación es perfecta en la creación, pero no fue dada para ser el medio de salvación. Además de que por la caída del hombre en el pecado, por su desobediencia,
lo que vemos en la creación queda borroso, queda pervertido. El hombre niega que la creación hable de Dios. Aunque esté ahí. Aunque esté ahí, claro. Eso ya es el pecado de la negación de Dios. Por eso es que si queremos ser salvos, es necesario que Dios se revele, se dé a conocer de otra manera. Y Él lo ha hecho. Lo ha hecho de una manera más clara y completa, más plena, clara y plena. Entonces, cuando vas a la Biblia, allí encuentras de una manera más clara y completa la revelación de Dios. Por eso es que nosotros no tenemos, especialmente nosotros como cristianos, no tenemos ninguna excusa para decir que no conocemos a Dios en su creación, porque la revelación especial, que sería la Biblia, por eso es la revelación general en la creación, la revelación especial es la Biblia. Ella misma nos ha indicado que Dios nos habla ¿dónde? En la creación. De modo que el conocimiento de Dios en la creación, que es tergiversado, manchado, nublado, borrado, por así decirlo, por nuestro pecado, con la revelación especial, con la Biblia, con las Escrituras, podemos leer correctamente cómo Dios se revela en la creación. Por eso es que los teólogos reformadores, ¿verdad?, han hablado de la Biblia usando la analogía de gafas, de lentes, espejuelos. Entonces, la Biblia es el espejuelo por medio del cual podemos leer correctamente la revelación de Dios en su creación, y además nos da a conocer el camino de la salvación. ¿Sí, hermano? Sí. Cuando habla de una revelación especial, no podemos atribuirle eso al Espíritu Santo, porque Pablo dice, y Pablo conocía las Escrituras. Sí. Y dice que fue hasta que le plació a Dios Sí. revelarle a su Hijo Jesús. Correcto. Sí. Y Pablo ya conocía las Escrituras. Sí. Sí. Hay que distinguir entre lo que se conoce como la iluminación del Espíritu o la obra de regeneración y la obra de revelación. Entonces, se puede utilizar, hermana, la expresión una revelación especial para la obra de conversión, pero hay que tener mucho cuidado, porque eso nos puede llevar a las ideas místicas o de los mismos anabaptistas y otros grupos evangélicos que existen el día de hoy, de que creen que Dios todavía les revela su voluntad por medio de sueños, por medio de éxtasis. Y entonces, si creemos eso, y si lo que Dios te revela es palabra de Dios, entonces se convierte en escritura canónica, se convierte en escritura, en palabra de Dios que debe ponerse por escrito. O sea, Pablo es como lo menciona, reveló a Cristo, su Hijo. Sí, claro. No su voluntad, no su... Claro. Entonces, para salvación. O sea, no por conocer la Biblia te salvas tampoco. oh, no, claro. No, sí. Yo nada más lo que estoy diciendo es que debemos distinguir entre revelación con mayúsculas, por así decirlo, y revelación con minúscula. Vamos a ponerlo de esa manera. Dios te revela, como reveló a Pablo, su Hijo Jesucristo, de una manera salvadora. Eso es claro, ¿verdad? Dios nos revela, pero no debemos tomarlo en el sentido de revelación como un canónica o como un medio por el cual Él se está dando a conocer, está dando a conocer su voluntad que tenemos en la Escritura. Pero sí, cuando Dios se revela a Pablo, quiere decir que se dio a conocer a Él como su Señor y su Salvador. En ese sentido es correcto. Aquí nada más estamos hablando de la revelación
general y especial en sentido más amplio, como modos por los cuales Dios da a conocer su voluntad. Nosotros entendemos que la revelación especial, las Escrituras, no te salvan. Lo que te salva es cuando el Espíritu Santo abre tu corazón, te regenera y te muestra tu condición pecaminosa y el camino de redención que tenemos en Cristo. Entonces uno es salvo. Lo que estamos diciendo aquí es solamente que la Biblia, como la revelación especial de Dios, es el medio por el cual llegamos a conocer el camino de salvación. Y claro, lo llegamos a conocer de una manera salvífica cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos hace ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Está bien? ¿Esa es la idea? Sí, ¿y esto? ¿No estás de acuerdo con eso? No, sí, lo que yo no entiendo es por qué dice, y nuestra salvación, como si conociendo la Biblia ya eres salvo. No, recuerda que Guido de Brest está escribiendo al pueblo de Dios, está escribiendo a los cristianos que entienden esto, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es que sí, como medio de revelación, el camino de salvación, ¿dónde está revelado? ¿En la creación o en la Biblia? No. El camino de salvación en la Biblia. En la Biblia. Ese es todo lo que significa en realidad. Eso no quiere decir que automáticamente por tener la Biblia ya soy salvo. No. Claro, no. Nosotros vamos a ir entrando a más detalles conforme avance la confesión. Aquí lo está hablando de una manera general, que Dios se nos da a conocer por medio de la creación y por medio de las Escrituras, que es su revelación especial, ¿ok? Su divina palabra, y ahí encontramos revelado el camino de salvación. Y claro, como la confesión va dirigida al pueblo de Dios, por eso Guido de Brest puede decir que el cristiano sabe que ahí encontramos nuestra salvación. Es como Jesús dice, hermana. Jesús lo dice claramente en San Juan 6, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y se lo estaba diciendo a judíos que no eran cristianos, pero les está diciendo, no le está diciendo simplemente porque lean o escudriñen ya van a ser salvos, sino porque ahí encuentran el camino de salvación. Ese es el porque hablan de él. Porque, exacto. Muy bien, bueno, hecha esa aclaración, entonces vemos que el segundo medio por el cual Dios se nos da a conocer de una manera más clara y plena es por su santa y divina palabra. Es decir, hasta donde nos es necesario saber en esta vida para su gloria y nuestra salvación. Entonces noten el lugar preponderante que tiene la Biblia en la iglesia reformada, ¿verdad? En la iglesia cristiana. En otras palabras, si quieres conocer al Salvador, quieres conocer el camino de salvación, no puedes omitir la Biblia, porque es allí donde se nos habla del Salvador. Por eso es que nosotros no creemos que alguien que nunca ha escuchado de Cristo, que practica el Islam, que practica el budismo, que practica el hinduismo, por ser sincero se va a salvar. No, eso es negar la Escritura. Es negar la Escritura. Por otro lado, aunque la revelación de Dios en su palabra, en las Escrituras, es más clara y completa, y esto en comparación con la revelación general, tiene un límite. No es exhaustiva en el sentido de que nos revele todo completamente acerca de Dios, porque Dios no puede ser revelado en un libro de una manera completamente exhaustiva. Tiene un límite, y por eso es que Guido de Brest hace esta aclaración al final. En la Biblia vamos a encontrar lo que nos es necesario saber en esta vida para su gloria y nuestra salvación. Recuerden la expresión de Jesús en el Evangelio de Juan también, que dice: pero estas
se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos ¿qué? Salvación. Vamos a encontrarlo allá en San Juan 21. San Juan 21 dice esa declaración tan interesante. A ver dónde está. San Juan 21 y en el versículo, a ver dónde está. A ver, hermanos, ¿dónde está esa parte? No sé si estoy confundido. Lo que pasa es que ahí hay una declaración que también me interesa leer. San Juan, cuando dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí es? Al último, donde dice que hijo, se escribieron. No, esa es otra. Esa es otra. A ver. ¿En el 12? A ver. 21, 12. No es. A ver, hermanos, ahí en Google, por favor, pueden encontrarlo rápidamente. Pues el Señor Jesucristo dice, pero estas se han escrito para que... ¿Cómo? Cuando dice el propósito del libro, No, es otra. Bueno, lo que quiero mostrar, hermanos de Zoom, ¿no pueden encontrar eso, por favor? Allí. ¿Cómo? Pero estas se han escrito para que creáis en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. es Juan 20:31. Ok, 20:31. Vean lo que dice ahí. Exacto, vean lo que dice ahí. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que dicen que no están escritas en este libro. Eso es interesante. No todo lo que Jesús hizo, ni todo lo que Dios reveló, se puso por escrito. Solamente se puso por escrito lo que es necesario para la gloria de Dios y nuestra salvación. Por eso es que dice el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Interesante, ¿verdad? Cuando dice que no están escritas en este libro, no se refiere solo al escrito de Juan. No, se refiere a toda la Biblia, claro. Sí, porque también si tú recuerdas, hermana, el apóstol Pablo dice, lean la carta que envía a los laodicenses y no tenemos esa carta. Ahora, ¿por qué Dios no la preservó? Porque no era su voluntad. No era su voluntad. Por eso es que la confesión termina diciendo, hasta donde nos es necesario. O sea, no todo es necesario en esta vida para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Lo que ¿Okay? necesitamos. Lo que necesitamos, correcto, está en la Biblia. Ni más ni menos. Exacto. Es, por ejemplo, con respecto a la infancia de Jesús. Oiga, pastor, ¿y qué hacía Jesús cuando tenía 3 años? ¿Y qué hacía Jesús cuando tenía 15 años? Pues uno dice, oye, la Biblia no lo revela. Dios en su sabiduría dijo, eso no lo voy a revelar y eso debe bastarnos a nosotros. Pablo le dice a los corintios que también debemos acostumbrarnos a pensar de acuerdo a lo que está escrito, no más allá de lo que está escrito. Ni tampoco quitarle, ni le quitarás, ni le añadirás. Interesante, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, lo que Dios ha revelado es necesario para darle gloria a Él y particularmente es necesario para que nosotros seamos salvos. Cuando creemos Cuando dice de esa nuestra revelación. salvación, es nuestra vida de salvación, ¿verdad? O sea, el camino de salvación. Sí, recuerda que la salvación se puede entender de una manera concisa y de una manera amplia. La salvación es el camino, el medio por el cual somos salvos a través de Cristo, pero también la salvación se refiere a toda la vida cristiana. Y creo que las dos cosas están incluidas ahí, hermano. Pero haciendo más énfasis, creo, en el modo de ser salvos, ¿verdad? Es decir, que
La revelación general no revela el modo de salvación, solo la revelación especial. Es el segundo modo, por medio de la palabra escrita. ¿Sí, hermana? Que cuando habla de que quién les predicará, Exacto. que es como oír con fe. El oír la palabra de Dios, tan importante es la palabra de Dios. Así es, hermano, así es. Y vamos a ir avanzando, ¿verdad?, en los demás artículos de la confesión belga. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Por eso es que somos una iglesia confesional. Si quieres saber lo que cree la iglesia reformada, aquí está la confesión belga, ¿verdad? Vea la confesión belga, estúdiala, léela, porque es un resumen de lo que la Biblia enseña. Recuerden que hay muchas personas que dicen, ay, no, eso de las confesiones no es cierto. Y entonces uno le pregunta, ¿qué es la revelación de Dios? No, pues no saben, ¿verdad? Puede haber confesiones que no van de acuerdo. Que no están de acuerdo con la Biblia, así es. Así es. Pues aún esta puede ser corta, ¿verdad? Claro, las confesiones no son exhaustivas, son resúmenes. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos, comentarios? ¿Hermanos de Zoom? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este tema? 2 modos de conocer a Dios. Ahí lo tienen. 2 modos de conocer a Dios. Y ahí vamos avanzando poquito a poquito, ¿verdad? Y bueno, ya el artículo 3, ahora sí, hermana, nos va a hablar directamente sobre la palabra escrita de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, gracias a Dios que pudimos tener la clase. Vamos a terminar con una palabra de oración. Todavía no nos ha llegado la confesión belga, ¿verdad? O sea, Amazon no lo ha publicado el libro físico, solamente en formato Kindle. Pero apenas ya salga, vamos a hacer un pedido para que cada quien tenga las 3 formas de unidad, donde está Catecismo de Heidelberg, que estudiamos todos los domingos, la confesión belga y los cánones de Dort. ¿Ok? Sí, hermano. ¿Se refiere a las confesiones en español? En español, claro. Sí. Porque en inglés, Sí, así es, claro. Y gracias a Dios lo tenemos en español, así que estamos en espera de que Amazon lo publique. Apenas lo publique el libro físico, lo pedimos para que lo tengan. ¿Ok? Oremos para terminar. Amado Señor, gracias, porque estos estudios esclarecen, ordenan y sistematizan muchas doctrinas que de otra manera nunca reflexionamos en ellas. Y nos ayudan para apartarnos de ideas que no son bíblicas, que nos ayudan para vivir de una mejor manera delante de ti. Este fue el gran sacrificio de estos hermanos reformadores, del pastor Guido de Bres, que selló con su sangre, Señor, la confesión que él escribió. Ayúdanos a creer de todo corazón esto, que es tu palabra, para que así, Señor, nuestra fe sea sólida, firme, y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina o moda que haya en las iglesias de hoy. Perdona nuestros pecados cuando no estudiamos tu palabra como la debemos estudiar. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Ustedes pueden terminar con la grabación. Que el Señor les bendiga más, hermanos. Y el viernes nos vemos otra vez. Bendiciones, hermanos, Hasta luego.